Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este martes 23 de diciembre ya. Hoy es San Juan de Ketty, así que felicidades a todos los Juanes de Ketty que nos estén escuchando, especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Sigue haciendo frío prácticamente en todo el país. El predominio de los cielos cubiertos es general en toda España, con chubascos localmente fuertes en el norte de la península. En Extremadura y en Andalucía mucha precaución, son horas complicadas, de muchos traslados por la península, de muchos viajes, así que mucha paciencia, escúchennos en el dial. Vamos a estar acompañándoles todos estos días, por supuesto hoy también hasta las 12 del mediodía, y nos pueden seguir si están en casa y si lo prefieren a través de nuestro canal en YouTube, porque también vamos a estar siguiendo y haciendo esta retransmisión en directo. Mañana también, mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, aquí estaremos contándoles toda la actualidad del día. Las temperaturas repuntan ligeramente, pero es que venían de cotas muy bajas. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados, no vamos a pasar de los 8, un poquito más templado el día que ayer, pero frío, mucho frío en la capital de España. La máxima nacional se vuelve otra vez a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, allí 21 grados. La mínima en León y en Palencia con 2 grados bajo cero. ...135.991 personas han votado socialista en las pasadas elecciones autonómicas en Extremadura. 135.991 personas han votado a un candidato procesado que en los próximos meses se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados, acusado de crear un puesto de trabajo concreto, saltándose todos los controles y todos los procesos normativos existentes, para el hermanísimo, para el hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. 135.991 personas han votado a un candidato que no tuvo reparo en cortar la cabeza, hablamos en sentido metafórico, se entiende, a 5 cargos que iban por delante de las listas para garantizarse el aforamiento. Sé que el Partido Socialista se ha desplomado en Extremadura, se lo estamos contando, ha perdido más de 110.000 votos, 10 escaños, pero me sigue resultando asombroso que cerca de 136.000 personas estén dispuestas a seguir votando a un candidato, a Gallardo, que anoche en una especie de harakiri a la extremeña dimitía y dejaba su cargo como secretario general de los extremeños, pero no renunciaba a su acta de diputado, por lo que mantiene el aforamiento. Me voy con la cabeza alta, muy alta, porque aunque es verdad que se vive con dolor no haber cumplido los objetivos que uno se marcó, pero cuando uno lo hace con trabajo abnegado, con honestidad, con absoluta sinceridad, con el firme convencimiento de que lo que hace es para intentar mejorar la vida de tus convecinos, en este caso de los extremeños y las extremeñas, pues la verdad no te puedes nunca ir de esa responsabilidad con ningún tipo de sentimiento amargo. Claro, y esto lo tiene que escuchar el votante socialista que votó y que no tuvo reparo a votar, a introducir la papeleta en la caja a una persona que, como les digo, está procesada y que dentro de unos meses se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Y hablan de honestidad, de limpieza, de cabeza alta, de rigor. En fin, mi pregunta entonces, y creo que es la pregunta que hoy muchos en el Partido Popular deberían hacerse, también en Vox, es ¿cuántos ciudadanos españoles están dispuestos a seguir votando a Pedro Sánchez llegado el caso de unas elecciones generales? ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir votando al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, a pesar de Begoña, a pesar de Ábalos, a pesar de Koldo, a pesar de Santos Cerdán, de Zapatero, de Leire, de Anchón Alonso, de la SEPI, de Plus Ultra, de Europa, de Forestalia y lo que está por venir? ¿Cuántos ciudadanos españoles están dispuestos a volver a votar a Pedro Sánchez? Pedro Sánchez calla de puertas hacia afuera tras la debacle extremeña y ataca de puertas adentro ante su guardia pretoriana renovada, que no tiene otra cosa que decir ante los mensajes que lanza su Mesías.
Hay Partido Socialista para rato y tenemos un proyecto socialista presidido por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que sigue vivo, muy vivo y más necesario que nunca. Y somos más necesarios que nunca. El gobierno más necesario que nunca. Estamos más fuertes que nunca. Insisto, por los jóvenes, porque mientras haya mujeres que quieran la igualdad, aquí va a estar el Partido Socialista. Es evidente que estamos en una campaña donde el juego sucio ha vuelto a tener un protagonismo como nos tiene acostumbrados el Partido Popular siempre que vamos a unas elecciones. Llegados a este punto, sinceramente, no sé si merece la pena comentar valoraciones como la de la portavoz socialista Montse Mínguez, que es el ejemplo más claro de la degradación institucional y de la degradación personal a la que un político profesional está dispuesto a alcanzar o llegar con tal de dar gusto al líder. Hoy, precisamente, en las páginas del diario El Mundo, el catedrático Andrés Betancur alerta de las 3 quiebras de la democracia española, recuperando parte de esa reflexión que hace unos meses presentaba ante la Fundación Rafael del Pino. Betancur denuncia que el interés general ha sido sustituido, y hoy tenemos un ejemplo claro de ello, por una mera supervivencia política. Sobran excusas, fabricamos y inventamos excusas permanentemente, sobran coartadas. Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. Pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda. Por eso, dentro de esa lobotomización masiva que afecta a los socialistas, adquiere más importancia de la que probablemente tengan estas palabras de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que si tenía alguna duda sobre Pedro Sánchez, creo que se la habrán despejado ya todas tras ver a Milagros Tolón cómo forma y cómo pasa a formar parte del nuevo gobierno, del nuevo ejecutivo presentado ayer por el presidente del gobierno. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 7 y 7 minutos de la mañana, 6 y 7 en las Islas Canarias. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Pedro Sánchez no hizo ninguna valoración sobre las elecciones en Extremadura en su declaración en Moncloa, pero sí dejó claro su propósito de bunkerización. Elma Said, ministra de Seguridad Social y conducida desde Navarra a Madrid, de la mano de Santos Cerdán, será la nueva portavoz del Ejecutivo. Milagros Tolón, rival de Paje, será ministra de Educación. Con estos nombramientos, Pedro Sánchez manda un mensaje claro: continúa encerrado entre un grupo minoritario de fieles. Asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura. El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad. Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea. En el análisis interno sobre las elecciones realizado tanto en Ferraz como en Moncloa no se tienen en cuenta los casos de corrupción, tampoco los numerosos casos de acoso que hemos conocido en las últimas semanas. Pedro Sánchez pidió a los suyos que trasladen el mensaje de que son más necesarios que nunca tras el éxito de Partido Popular y Vox en un feudo socialista. El presidente del Gobierno habló de una guerra sucia de ambas fuerzas contra su candidato y también culpó de la deshumanización del socialista Gallardo. A ver, dejar abierto aquí, dejar abierto. A ver, las cámaras. Es el recibimiento que hacían ayer en la sede de los populares en la calle Génova de Madrid a María Guardiola, a la presidenta, que ha ganado las elecciones en Extremadura. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque de momento necesita el apoyo de Vox para ser elegida y confirmada en su cargo. Hoy pueden ver una fotografía clara y evidente de lo que ayer sucedió en la calle Génova, y allí está Guardiola, lo ven en las páginas del diario ABC, con Feijóo, con el presidente andaluz, también con la portavoz de los populares en el Congreso, con Esther Muñoz, también está Dolors Montserrat, el presidente murciano, el presidente gallego. En fin, ahí estaban todos contentos, estaban encantados, aunque he de decir que en determinados corrillos se reconoce la victoria de la señora Guardiola, aunque se reconoce también que lo que se esperaba era más, era una victoria más abultada, era una victoria más contundente. No se llega a pronunciar
la palabra absoluta, mayoría absoluta, pero sí se considera que la victoria de Guardiola ha sido escasa, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de esta campaña electoral y la persona, ese candidato procesado que tenían enfrente. Por otro lado, también se alerta del impulso importante que tiene Vox en la comunidad autónoma y que se avanza como la posibilidad de que esta misma situación se reproduzca en los próximos comicios, por ejemplo, en Aragón y en Castilla y León. Lo que trasladan desde la cúpula es que el resultado deja claro que los ciudadanos no han votado bloqueo y que la convocatoria electoral ha merecido la pena. El argumento es que el coste de estas elecciones es inferior a la pérdida que habría supuesto no tener presupuestos para 2026. Esto a pesar de que son conscientes de que el 60% del voto cosechado por las derechas en estos comicios da más poder a Vox. Sin embargo, aseguran que Guardiola está legitimada con este resultado a no ceder tanto como lo hizo Mazón o como ha hecho Pérez Llorca en Valencia, aceptando las exigencias de Vox en ecología e inmigración. Alegan que en este caso el resultado es mucho más ajustado que en 2023 y que solo hace falta una abstención de Vox. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos: responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las urnas. Bueno, Feijóo se dirigía directamente a Santiago Abascal cuando hacía su reflexión, cuando llegaba a sus conclusiones después de los resultados en Extremadura, y esto es lo que comentaba el presidente de los populares, recogiendo sus palabras. Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. El PP celebra la victoria en Extremadura, aunque toma nota del ascenso de Vox. Los varones admiten preocupación porque roza el 18% de voto y se preparan para asumir su ascenso en futuras citas electorales. Alberto Núñez Feijóo pide a Santiago Abascal proporcionalidad con el resultado y no equivocarse de enemigo. La mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular. Esto debería de llevarnos a 2 conclusiones. Una: espero que el PSOE asuma el fracaso de su relato. De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista. La segunda conclusión es que espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. La ventaja, según el propio líder del PP, es que la estrategia del PSOE de azuzar el miedo a la ultraderecha ya no funciona. La campaña en Aragón y Castilla y León podría interferir en los contactos que María Guardiola va a abrir de cara a la investidura y que pueden influir en el resultado de sus compañeros de partido. Santiago Abascal, sin embargo, avanza que esa abstención que piden los populares es difícil y que su apoyo a Guardiola tiene un precio. Asegura que en Vox no están cerrados a ninguna posibilidad. María Yuste resume los detalles de esa intervención. Buenos días. El líder de Vox, Santiago Abascal, avanza que venderá caro su apoyo a María Guardiola y no descarta pedir entrar en su gobierno. Deja la pelota en el tejado de la candidata del PP para elegir con quién quiere pactar. Es el Partido Popular el que tiene que decidir, como les he dicho, si pacta con los socialistas o si obtiene su abstención, si pacta con Podemos y la señora Guardiola sigue con su feminismo extremo estilo Irene Montero, o si decide pactar con Vox. En tal caso, nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos. En una rueda de prensa desde la sede de Vox, Abascal destacó satisfecho en su análisis del escenario postelectoral que el PP ni con la debacle del PSOE consigue la mayoría absoluta, quedándose con 29 diputados lejos de los 33, ni consigue no depender de Vox, que pasa de 5 a 11 diputados. Como ya dejó claro en la noche electoral, Abascal reiteró que su condición irrenunciable es que los votantes de Vox se respeten y no sean invisibilizados o traicionados. Miren, como les comentaba anteriormente, y en esa fotografía a veces lo tienen muy claro, los presidentes autonómicos del Partido Popular estaban ayer en Génova arropando a la lideresa extremeña, a María Guardiola, pero he de decir que tienen y comentan varios matices al respecto de esa victoria en Extremadura. Y el primero en hacerlo, y es destacado, fue Jorge Azcón, el presidente de Aragón, que el próximo 8 de febrero se tiene que someter también a las urnas. Con él vamos a hablar a partir de las 9 en punto de la mañana, pero ya les adelanto que ayer mismo dijo que él sí va a hacer una campaña nacional, que él sí va a participar en los debates electorales, que él sí va a participar en esas entrevistas en medios nacionales y, por supuesto, que hablar de
Aragón es hablar de España y que para hablar de España hay que hablar de Aragón y eso significa que lógicamente hay que salir de la comunidad autónoma y también hay que dejar entrar, lo digo porque ningún líder autonómico del Partido Popular de las mayorías, y aquí tenemos a varios, por ejemplo el Gallego, por ejemplo Ayuso, por ejemplo Juan Manuel Moreno Bonilla, acudieron a la campaña de Extremadura porque su propia candidata no quiso, porque María Guardiola no quiso. Vamos, es que tampoco quiso que en la última semana estuviese Alberto Núñez Feijóo. En fin, con él vamos a tener ocasión de hablar a partir de las 9:00 de la mañana, pero presten atención a lo que decían otros líderes autonómicos. Junto a Azcón vamos a escuchar a Mañueco, también al presidente de Castilla y León, que tendrá que someterse a las urnas allá por primavera, López Miras, el murciano, también a Moreno Bonilla. Está por ver cuándo van a ser las elecciones en Andalucía, pero presten atención a la declaración del andaluz. Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos si quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y podemos ponernos de acuerdo en rebajar los impuestos. Podemos ponernos de acuerdo en seguir mejorando la sanidad. Podemos ponernos de acuerdo en lo más importante que está pasando ahora en Aragón. En primer lugar, ha habido una victoria incontestable del Partido Popular y de María Guardiola. Por tanto, felicitación al Partido Popular de Extremadura, felicitación a María Guardiola. En segundo lugar, ha habido un desplome absoluto de la izquierda en general y especialmente del Partido Socialista, que ha tenido uno de los peores resultados históricos. Hombre, claro que es verdad que gana Guardiola, es tan verdad como que ha sido un resultado histórico. Nunca en la historia el Partido Popular había conseguido ese resultado tan amplio en Extremadura, un 43%, creo que merece la pena el reconocimiento absoluto. Es la mayor verdad de todas. ¿Le preocupa poder perder la mayoría? Bueno, vamos a trabajar. Es verdad que Vox está muy alto porque ya no solamente capta votos del PP, sino que capta votos del Partido Socialista. Cuando Vox está por encima del 17-18%, es muy difícil tener mayoría absoluta en cualquier territorio, ¿no? Y por tanto vamos a trabajarlo. Ojo con la declaración del andaluz, que Vox está muy fuerte y que ya las mayorías absolutas se venden mucho más caras. Parece que está poniendo paños encima de la herida antes de que esta se produzca. Pero bueno, en fin, en estrategias electorales todo puede suceder y todo es posible y son complicadas. Es verdad que cuando hay un proceso electoral todos somos de repente expertos en marketing político y es complicado cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que diseñar las campañas electorales, en lo que desde luego todo el mundo coincide y en lo que todo el mundo coincidió durante la campaña electoral es que el diseño realizado por la extremeña María Guardiola y todos sus asesores fue un auténtico desastre. Fue un desastre absoluto, porque efectivamente hablar de Extremadura es hablar de España y hablar de España es hablar de Extremadura. No se puede hacer una campaña para los extremeños sin hablar de España y sin dejar a otros líderes autonómicos que tienen esa mayoría absoluta hablar en tu propia comunidad autónoma. Desde luego en el Partido Socialista y en el Gobierno la situación es mucho peor. Parece que dan por amortizada a Yolanda Díaz. Sumar resta, ya no suma, eso es evidente, es una conclusión a la que se ha llegado. ¿Y ante quién se lanza el Partido Socialista y Pedro Sánchez? Bueno, pues es evidente, hacia sus socios proetarras de EH Bildu y los independentistas. El Partido Socialista se ha visto obligado a trazar un nuevo escenario de colaboraciones tras la debacle en Extremadura, evidenciando de nuevo que su socio preferente es Bildu. Los socialistas han orillado a Sumar y han permitido que los proetarras se atribuyan el mérito de la ampliación del llamado escudo social hasta finales de 2026. Así, los socialistas desprecian a sus socios de gobierno, a la formación de Yolanda Díaz, muy debilitada también tras elecciones extremeñas, donde Unidas por Extremadura no incluyó su plataforma en la candidatura y obtuvo mejores resultados que en el año 23. Las relaciones de los socialistas con Junts tampoco pasan por buen momento, siguen rotas. Eduard Pujol exige a Sánchez que cumpla lo pactado y le responsabiliza del crecimiento de Vox. Le escuchamos. El resultado de Extremadura demuestra la absoluta debilidad del gobierno de Sánchez. Lo que debe hacer es una remodelación de su actitud con Cataluña. Debe pasar de no cumplir a cumplir. Cumplir con la palabra dada, con el pacto cerrado. Y esta sí que sería la mejor manera de frenar el avance de la ultraderecha.
Pero fíjense ustedes el panorama que tiene el Partido Socialista y el Gobierno, y en concreto sus candidatos salidos del Gobierno en las próximas fechas. Tenemos a Pilar Alegría, que es una persona absolutamente manchada por esa mancha de corrupción del Ejecutivo, también por esa mancha de acoso de los salazares de turno y también manchada por lo acaecido en ese parador de Teruel con Ábalos y las prostitutas. Ya saben ustedes, ella era la delegada del Gobierno en Aragón por aquel entonces. Pero es que luego vendrá María Jesús Montero y aquí les tenemos que hablar de la SEPI, de lo que sucedió con la SEPI y de lo que ha pasado con sus personas, de su círculo más estrecho y de confianza, de la vicepresidenta y responsable de Hacienda. Hoy tenemos novedades en Libertad Digital. Sí, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda de Montero, ocultó durante 2 años información relevante sobre los rescates de ambas aerolíneas a la Comisión Europea. Según ha podido saber Libertad Digital, la entidad pública, en cumplimiento de la normativa, debería haber remitido a Bruselas en 2022 la documentación sobre la actividad del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y no lo hizo. El Tribunal de Cuentas, que detectó las irregularidades, se ha limitado a elaborar un reproche por escrito que ha sido contestado sin mayor preocupación por la presidenta de la SEPI, por Belén Gualda. Firma la información Miguel Ángel Pérez. Buenos días. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI de la ministra de Hacienda María Jesús Montero ocultó información durante 2 años a la Comisión Europea sobre el rescate millonario del gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas Air Europa por un valor de 475 millones y de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones. Así se desprende de un escrito de alegaciones remitido al Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano en abril de 2024, al que ha tenido acceso Libertad Digital. Cabe destacar que la SEPI tenía que remitir un informe anual a la Comisión Europea tras haber aprobado dichos rescates y, sin embargo, no lo hizo hasta 2 años después. Es la mañana de Federico. ¿Qué tal, Luis Díaz? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Radarbot, que no se nos olvide, esa palabra que nos Nuestra encanta. Palabra favorita. Sí. Bueno. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Mucha precaución en la carretera, se lo estamos comentando a los oyentes, que les vamos a acompañar, que estamos aquí con ellos, que no les vamos a abandonar. Mañana vamos a estar aquí también informando, por supuesto también el jueves con ese programa especial. En fin, que no hay prisa por llegar al destino, así que precaución. Mucha precaución. Hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones principalmente en el sur de la M30 hasta Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en Gran Vía, Atocha, Plaza de Cibeles, sentido calle Alcalá. También complicaciones en la bajada de la calle Génova hacia Colón, en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y en Príncipe de Vergara su paso por el Auditorio Nacional. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas de GT? José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la mañana de martes. Hasta ahora continuamos pendientes de ese temporal de nieve que afecta a 38 carreteras. 2 de ellas principales, transitables, eso sí, con precaución. Van a encontrar en León la 6 en Quintanilla de Conbarros, al igual que en Zamora la A52 en Requejo. De la red secundaria lo peor lo van a encontrar en el Principado de Asturias y también en la provincia de Ávila, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y también del tráfico y no olviden ir equipados tanto con cadenas como neumáticos de invierno. Y ya en cuanto a tráfico se refiere, en Madrid van a encontrar dificultades de entrada por la A42 en Parla, al igual que en Barcelona, también de entrada por la C58 en San Quirze del Vallés y en la B23 en San Joan d'Espí, al mismo tiempo que también en Murcia en la 7 en Espinardo, ya directo a Elche. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:32 de la mañana, las 6:32 en las Islas Canarias. Continuamos informándoles aquí en Es la Mañana de Federico en el radio y nos vamos a situar en Aragón. Ya saben ustedes que de vuelta de las Navidades tenemos de nuevo elecciones. Van a ser el 8 de febrero en Aragón y estas también son muy importantes porque se puede volver otra vez a reproducir lo mismo que hemos visto en Extremadura hace tan solo unos días. Es importante, ya tenemos algunos matices. A partir de las 9 hablaremos con Jorge Azcón, con el presidente aragonés aquí en Es la Mañana de Federico, y ya ha establecido algunas diferencias respecto a la campaña que ha hecho Guardiola. Por ejemplo, va a tener más presencia nacional y, por supuesto, ni se plantea el no acudir a los debates electorales que son tan importantes e incluso diría yo que son obligados para los candidatos.
es que nadie puede evitar, ningún candidato, que sus posibles votantes tengan que escucharle o puedan escucharle, sobre todo cuando este debate se produce, es único y se produce en la televisión que pagamos todos. Es verdad que a veces con otros fines de verdad menos productivos, digamos, que un debate electoral, pero es lo que hay, es televisión española. En fin, la lista de Pilar Alegría sigue formándose, siguen añadiéndose representantes y nombres, y de momento tenemos la que va a ser la próxima número 3 de la lista de Pilar Alegría, que cambia prácticamente al 100%. Vamos con esas informaciones. Luis Díaz, Sergio Heras, buenos días otra vez. Muy buenos días. En Aragón, Pilar Alegría ha incluido a la secretaria provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, en su lista electoral de afines, con el objetivo de mantener el control del partido tras las elecciones del próximo 8 de febrero. Tan solo 9 de los 23 diputados autonómicos repetirán en la lista, expulsando a los últimos afines a Javier Lambán. Por otro lado, las negociaciones por una coalición Podemos-Izquierda Unida se enquistan. Ambos partidos discrepan en el peso que cada uno tendría tras una hipotética alianza. Desde el Partido Popular, Jorge Azcón señala que las relaciones con el PSOE están rotas. Le escuchemos junto a Pilar Alegría. Hoy es imposible hablar con el Partido Socialista. Hoy una política buena tiene que ser una política limpia. Hoy las relaciones con el Partido Socialista, desde un punto de vista ético, son imposibles. Si hay algo que nos gusta a la clase humana, a la especie humana, es poder volver a tu lugar de partida, a tu hogar, a tu casa. Y es donde yo retorno para intentar, en definitiva, seguir haciendo lo que he venido haciendo durante este tiempo, que es lo que hace este gobierno, que es trabajar para conseguir una sociedad cada vez más justa. Claro, es que esta señora ha sido ministra de Educación. Si hay algo que le gusta a la clase humana y la especie humana es volver a casa. Bueno, pues que vuelva al parador de Teruel. Aquí es una propuesta de Federico, lo reiteramos todos los días. Azcón tiene que iniciar la campaña electoral en el parador de Teruel, que es donde empezó todo. Prácticamente todo. Bueno, y tiene que ir a Forestalia, por supuesto. Tenemos novedades al respecto. La empresa de renovables Forestalia continúa en el punto de mira tras su implicación en la trama Leire 10. En las últimas horas conocíamos el acoso y las presiones de los directivos de la compañía para aprobar proyectos en Aragón y conseguir permisos medioambientales. En clave política, el Partido Popular ya ha pedido la comparecencia urgente de la ministra Sara Agesen para que dé explicaciones sobre las actuaciones de su ministerio con Forestalia tras permitir operaciones multimillonarias. En Baleares, una auditoría externa ha denunciado incumplimientos de la normativa y omisiones documentales en decenas de expedientes públicos por la compra de material sanitario durante la pandemia, llevados a cabo por el gobierno que presidía entonces Francina Armengol. Según los auditores, se iniciaron expedientes sin informes técnicos y tampoco se llegaron a comprobar correctamente la entrega de ese material. En total, 3,7 millones de euros en la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el caso Coldo, que nunca se llegaron a usar. Bien, este es el sonido que se producía en las últimas horas en Badalona después de ese desalojo masivo al que asistimos hace tan solo unos días. Claro, cuando tú dejas que un edificio esté absolutamente ocupado por centenares de personas y se produce ese desalojo masivo, ¿dónde metes a todas estas personas? Ahora mismo hay un enfrentamiento en la ciudad entre aquellas personas que están a favor del desalojo y los vecinos que están en contra. Sí, el desalojo de unos ocupas inmigrantes de un antiguo instituto de Badalona está provocando varios enfrentamientos entre los propios vecinos. Esta noche se han producido dos concentraciones, una en apoyo a los desalojados y otra en contra de su presencia en el municipio. Las mismas han tenido lugar en un albergue cerrado de la localidad donde ahora acuden los ocupas. El alcalde, el popular García Albiol, convocaba a última hora de la tarde a los vecinos para abordar la crisis y encontrar una alternativa fuera de la zona. Dejarme un margen para poder negociar con la Generalitat de Cataluña y yo lo hago mañana por la mañana. Mientras, un alto mando del Estado Mayor del Ejército ruso muere tras estallar un coche bomba en un barrio al sur de Moscú. La explosión ha tenido lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, mientras el Comité de Instrucción de Rusia, que investiga lo sucedido, lo atribuye a la inteligencia de Ucrania. No es el primer suceso de estas características en los últimos meses, con altos cargos militares rusos implicados. 79.432, 4 millones. A mí me ha llamado mi mujer, yo no la creía, hasta que no ha roto a llorar yo no me he creído nada.
Ya una vez que se ha puesto a llorar, digo, pues será, además me ha colgado al momento y digo, oye, aquí está pasando algo raro. A las 11 menos cuarto salía el gordo de la lotería de Navidad. Los décimos se han vendido principalmente en varios pueblos de León. En uno de ellos, La Bañeza, se han repartido 468 millones de euros. Una parte ha caído en Madrid, en el barrio de La Elipa, con 64 millones. Solo Castellón, Ávila, Soria, La Rioja, Ceuta y Melilla se han quedado sin premios. Más de 190 municipios han sido agraciados. Hay un plazo de 3 meses para cobrar los premios. Los menores a los 2.000 euros en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de loterías. Los premios mayores se cobran en las entidades autorizadas BBVA y CaixaBank, para lo que no es obligatorio tener una cuenta. Si el décimo es compartido, sepan que todos los dueños deben acudir a la cita o determinar un portavoz ante notario. Es hora de la mañana, nos vamos a la Mutua, Sergio. Pues en estas fechas, Rosana, yo no sé si os pasa también a vosotros, que intentáis ahorrar, pero es que es muy complicado. No bueno, es que es el peor mes para ahorrar. Desde luego que es el peor mes y queda enero por delante. Y un ejemplo más. Cuesta por ejemplo, de enero, que ya es febrero, de marzo, de abril. Pues además te voy a dar otro ejemplo que agrava un poco más la situación. Tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio, o sea que me tenían contento. Así que he decidido irme a la Mutua. ¿Que por qué? Porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Ahora nos vamos a la prensa económica. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con ese resumen de la prensa económica. Comenzamos, como siempre, con libre mercado, sueldazos y enchufismo, qué raro, en la era Escrivá. Trabajadores del Banco de España asustados con el nuevo gobernador. Bueno, pues una pieza desde luego imprescindible. Fíjate que estamos ya apurando los últimos días del año, que son días en los que, hay que decirlo, las redacciones, bueno, pues empiezan a quedarse algo más vacías y parece que la información es casi de carril. Pues no, en Libertad Digital tenemos siempre información de primera mano, exclusivas como la que tenemos, bueno, pues un grupo de trabajadores del Banco de España, que no han querido dar su nombre, pero desde luego de un nivel bastante alto, han hablado con, en este caso con Leticia Vaquero, escandalizados por los usos y costumbres del nuevo gobernador, no solo en el tema de fichajes y contrataciones, que iremos conociendo más detalles, sino en otros aspectos del día a día del Banco de España, en el que nos dejan entrever un poco la forma de gobernar que tiene en este caso Escrivá para llevar las riendas del regulador. En este caso nos habla de cómo el señor Escrivá está aprovechando la salida de jubilados que tiene el Banco de España para ir incorporando nuevo talento. No solo eso, sino que ha dicho que tiene que converger con otros grandes bancos centrales como el italiano o el francés, que tienen, o el alemán, que tienen muchos más empleados que el Banco de España y que por lo tanto, bueno, pues hasta que llegue ahí tiene muchas fórmulas para poder llenarlo. Estamos hablando de que lo que está haciendo es incorporando personal nuevo de muy alto nivel, con altísimos salarios y cuya selección, bueno, pues no tiene nada que ver con el paso de una oposición o un concurso de competencia medianamente activo. Son entrevistas y prácticamente, bueno, pues se va trayendo a la gente de confianza a puestos donde los salarios rondan los 140.000 euros de entrada. No está nada mal, no está nada mal. Bueno, pues ahí está esa exclusiva que seguiremos, por supuesto. Sánchez usó fondos europeos para sobrevivir sin presupuestos y los conduce a un desastre millonario. Bueno, analizamos en esta pieza uno de los últimos informes de Santiago Sánchez sobre cómo está en este momento el tema de los fondos europeos. Cuánto se ha podido poner en marcha, cuánto dinero, que esta es una de las claves principales, puede ser devuelto por empresas que no son capaces, que han sido adjudicatarias, pero que no son capaces de cumplir los plazos que les han establecido y van a tener que devolver ese dinero. Se cifra en unos 30.000 millones de euros, que no se dice pronto, pero es muchísimo, es muchísimo capital. Y por último, hay una parte que no se nos puede escapar, que es, en este caso, la de aquellas compañías que, bueno, insisto, no van a poder disfrutar de ese dinero y luego ese dinero que España, el gobierno de España, en una adenda ha
tenido que renunciar a él y que hablamos de 63.000 millones de euros de la parte que correspondía a los préstamos blandos de esos fondos europeos. Esto convierte a España en el país que menos dinero ha podido utilizar de lo que en teoría iba a recibir, de los que menos ha podido ejecutar, y todo por la decisión del gobierno de centralizar toda la gestión de los fondos europeos en Moncloa, pensando que iba a poder vivir de ellos durante muchos años estando en Moncloa. Y una de las cosas que sí que ha hecho ha sido utilizarlos de manera pormenorizada y de manera, digamos, a placer, para tratar de sobrevivir en legislaturas en los que no, en una legislatura en la que ha habido muchos años en los que no ha podido aprobar presupuestos. Tenía, digamos, una bolsa de gasto ilimitado porque, como sabemos, buena parte de esos fondos al final han ido a parar a entidades públicas y gestionado por ministerios. Esto es muy interesante, este es un asunto... Es un informe que no nos podemos perder. Santiago Sánchez, además, es una de las personas que yo te diría que casi a diario ha estado viendo cuál era la ejecución de los fondos, cuándo se concedían, cuántos no, qué condiciones se cumplían, qué condiciones no se cumplían. Es desde luego un trabajo extraordinario el que ha hecho Santiago. Bueno, hay dos noticias que me interesan muchísimo. Primero es la prueba, ¿no?, de un proyecto de éxito, que es el de Mercadona, ¿no? Sí. Es la información que publica Expansión. Y luego, por otro lado, la decisión que ha tomado Bruselas sobre el mercado de la vivienda, que la verdad es que le pone a uno los pelos de punta, ¿no? Bueno, vamos primero con Mercadona. Mercadona, que está enhorabuena, es la gran información que aparece hoy en la portada del diario Expansión. Mercadona afianza su cuota de mercado por encima del 27%. Ojo, casi una de cada 3 compras en supermercado que se realiza en España se realiza en un Mercadona, y esto habla mucho de la estrategia que ha seguido Juan Rochi. No puede, no. Pobre Yone Belarra, su estrategia sí que no ha funcionado. No, ella va, ¿cómo era? Sí, la rana verde o algo así, sí, no sé, bueno, sí, era un supermercado de estos gracioso, de cercanía, sí, que te costaba el kilo de garbanzo 5 euros. Claro, sí. Bueno, porque mantienen mantras como que no puedes comprar fresas, salvo que sea el periodo de las fresas, y comprársela al agricultor que tienes al lado del supermercado. Bueno, este tipo de cosas que significan no entender cómo funciona el mercado y por qué hemos evolucionado hasta el día de hoy, por ejemplo, eliminando el hambre en buena parte del mundo, que es lo que ha permitido la distribución del trabajo. En fin, no nos vamos a meter en temas teóricos. Importante y enhorabuena a Mercadona hoy en el diario Expansión. Y luego decías, oye, ¿esto de Bruselas qué es? Bueno, pues Bruselas ha vetado que la vivienda solo pueda ser adquirida para vivir en ella. Y a mí lo que me llama la atención es que Bruselas tenga que empezar ya a decir, ojo, cuidado con los populistas, cuidado con los comunistas que están tratando de legislar en Europa desde algunos países, porque la vivienda es un bien de consumo, es una propiedad, y además hay un mercado libre en el que, pues por ejemplo, si triunfan propuestas como esta, que es la que quiere prohibir que en Europa puedas comprar una vivienda, una segunda vivienda, por ejemplo, para verano, o una tercera vivienda, o una segunda vivienda para especular, para tenerla como inversión y ponerla en alquiler, o comprar una para meterla en alquiler turístico. Bruselas lo que ha dicho es: este mercado es sano, permita que la gente pueda vivir de alquiler a los precios a los que marque el mercado, y por lo tanto vamos a tratar de vamos a vetar cualquier iniciativa que vaya en la línea contraria, la dirección de prohibir precisamente que puedas comprar una casa en la que no vayas a vivir. Claro, y además estamos hablando de una zona de Europa en donde, lógicamente, el alquiler es muy numeroso, es una opción muy numerosa, muy habitual, porque tiene una población, digamos que flotante, bastante numerosa. En Bruselas viven muchísimos funcionarios europeos que a lo mejor pasan temporadas y luego vuelven otra vez a sus países o son destinados a otros sitios. Es un lugar que se ha convertido en un centro de estudios después de la entrada del Brexit. Pues toda la zona de Bruselas, también Países Bajos, se ha convertido en un destino para los estudiantes europeos de primera línea, probablemente de los primeros en Europa. Entonces, claro, al final el mercado del alquiler se tiene que mover, es una opción, oye, para... Y el mercado del alquiler no solamente funciona si una gran empresa inmobiliaria decide comprar edificios o residenciales y ponerlos en alquiler. Precisamente en España, que tenemos un parque de propietarios muy amplio, cada vez menor, y hay lamentablemente generaciones que no van a poder gozar de una vivienda en propiedad, pero
normalmente España ha sido uno de los países con más propietarios de toda Europa, estos propietarios pueden poner sus casas en alquiler y tradicionalmente se ha hecho. De hecho, yo cuando he vivido alquiler nunca he vivido alquiler pagándole a una SICAP o algo parecido, siempre he pagado a un particular que tenía una vivienda puesta en alquiler. Hay un modelo que se está implantando concretamente en las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, en nuevos barrios o nuevos desarrollos, que es el concepto de co-living, ¿no? Que ya es un concepto antiguo, pero que en España y en las grandes ciudades españolas, pues todavía no estaba demasiado implantado. Ahora sí que está, primero por el nuevo modelo de familia, ¿no? que hay en España, ¿no? La sociedad está cambiando muchísimo, cada vez se tienen menos hijos y se tienen más perros y más gatos. Entonces, el co-living es una opción. Y ahora mismo en algunos desarrollos en la capital de España, las afueras de la capital de España, hay varios proyectos de estos. No, solamente hace falta, precisamente, como decías, pasearse por algunas de estas ciudades de la periferia de la capital. Me viene a la cabeza San Sebastián de los Reyes, he visto uno recientemente. En Rivas, hacia Madrid hay uno enorme. Vicasa, me parece que se llama, no para hacer publicidad. Pero bueno, son fórmulas. Pero esto es lo de siempre. ¿Qué problema tenemos en España? La vivienda en alquiler está cada vez más cara porque el mercado está intervenido por el Ejecutivo. El Ejecutivo decide quién puede alquilar y a qué precios tiene que alquilar, con lo cual hay mucha gente que tiene viviendas que podría sacar en alquiler que no salen en alquiler. Y además a las grandes empresas que tienen vivienda en alquiler también se le pone cada vez más problemas. ¿Qué hace el mercado? Pues dirigir su actividad a tratar de satisfacer esa demanda que no puede ser cubierta por los estándares habituales. Y aquí sale el concepto del co-living, un concepto que, como bien dices, adapta el acceso a la vivienda a nuevas fórmulas, a parejas, personas que viven solas o que viven solas con su mascota y que no necesitan igual espacios más grandes, sino espacios que resuelvan sus necesidades. Viviendas más pequeñitas, viviendas más pequeñas, con cocinas igual comunitarias, espacios con unos centros y unos espacios comunes en donde puedas tener, digamos, una socialización, ¿no? Porque también se fomenta la socialización, un gimnasio. Tienen algunas zonas espectaculares, gimnasios, piscinas, zonas de barbacoa, se socializa bares, mucho. Salas sociales, gimnasios. En los gimnasios. O sea, me imagino. Por lo que me cuentan, que yo no los... Yo solo los he visto desde la calle y he dicho, madre mía, tiene muy buena pinta ese edificio. Pero bueno, sí, efectivamente, pero forma parte de las soluciones, como te digo, que ofrece el mercado a los problemas que tenemos. En fin, vamos a dejarlo aquí, si te parece, aunque este tema nos daría para una tertulia. Oye, el día que quieras. Sí. Vamos a irnos a las noticias más cercanas, a las de su comunidad, y de regreso vamos con más noticias y con la tertulia. Hoy nos van a acompañar Pablo Planas desde Barcelona, que nos tiene que contar muchas cosas, Vieito Rubido y también Tomás Cuesta. Es